Bienvenidos hermanos de mi Dios Azul a la séptima parte de Caballo de Troya 2. Masada nos acerca al corazón del misterio. En esta entrega crucial, las grabaciones de la Última Cena nos permiten ser testigos privilegiados de las palabras de Jesús de Nazaret en sus últimos momentos con sus apóstoles. El Maestro, con su voz dulce, profunda y brillante como el firmamento, pronuncia frases que desafían el tiempo y la comprensión humana. Sus advertencias sobre la traición de Judas Iscariote, el lavatorio de pies como símbolo de servicio, y sus profundas enseñanzas sobre el amor fraternal nos revelan a un líder espiritual complejo y contradictorio. Mientras Curtis, Jasón y Eliseo escuchan absortos estas grabaciones, no pueden evitar establecer paralelismos entre la misión que están a punto de iniciar y el camino que Jesús sabía que le esperaba. Las palabras del Galileo sobre ir al Padre y su promesa de enviar un nuevo enseñante resuenan con la propia aventura de los astronautas, quienes también se enfrentan a un viaje con destino incierto. La forma en que Jesús maneja a sus discípulos, desde la firmeza con Pedro hasta la paciencia con el incrédulo Tomás, nos muestra a un líder que, aunque divino en su mensaje, es profundamente humano en sus interacciones. Sus explicaciones sobre las muchas moradas del Padre y su aseguración de que ningún hombre puede ver al Padre nos dejan con preguntas sin respuesta. Al igual que los propios astronautas se enfrentan a interrogantes sobre los efectos de los suibels en sus cerebros. Suscríbete a mi Dios Azul y activa las notificaciones. ¿Qué crees que revelará la octava parte sobre el destino de estos viajeros del tiempo y su relación con el mensaje de Jesús? Déjalas en los comentarios. El maestro guardó silencio y las conversaciones se reanudaron. Pero ninguno de los comensales hizo referencia a las proféticas palabras del rabí. Al contrario, varios de los discípulos resucitaron la agria polémica de los divanes, criticando igualmente a la familia Marcos por no haber previsto uno o dos criados que hubieran zanjado el desagradable tema de las abluciones. Por un momento imaginé el rostro grave y quizá decepcionado del Galileo, atento a la polémica. Como me advirtiera Andrés, sus ojos buscarían las jarras destinadas al lavatorio, verificando que, en efecto, no habían sido usadas. El ardor de la discusión fue decayendo, siendo sustituido por el inconfundible sonido del vino al ser escanciado en los recipientes de cristal. Era el ritual de la primera copa. 2 minutos más tarde, cumplida la ceremonia de la mezcla del agua y el vino, Tadeo volvió a su lugar y la voz de Jesús de Nazaret, más severa que en la anterior ocasión, llenó nuevamente el recinto. Tras dar las gracias, exclamó: «Tomad esta copa y divididla entre vosotros. Y cuando la hayáis compartido, pensad que ya no beberé con vosotros el fruto de la vid. Esta es nuestra última cena». Eliseo, Curtis y yo captamos una sombra de tristeza en aquella breve pausa. «Cuando nos sentemos otra vez», concluyó el maestro, «será en el reino que está por llegar». Un nuevo silencio cayó sobre la sala. Como ya cité, la tradición judía establecía que, una vez apurada esta primera copa, los comensales debían levantarse, procediendo al formulismo de las abluciones. Pero, tal y como había referido el jefe de los apóstoles, los registros sonoros no detectaron movimiento alguno entre los 12. Mejor dicho, solo grabaron el roce de las vestiduras de un hombre que se levanta de su asiento y unos pasos, los del Nazareno, rodeando la U en dirección a las jofainas. Acto seguido, desde aquel rincón de la cámara, escuchamos el borboteo de un líquido, el agua de una de las jarras, al ser vertido en una vasija ancha y metálica. Después, 3 o 4 nuevos pasos, el golpe seco de una de las jofainas al ser depositada en el piso y otro impacto, de naturaleza desconocida, sobre el suelo de la estancia. Posiblemente, el ruido producido por el Galileo al dejarse caer de rodillas sobre el entarimado. Apenas un par de segundos más tarde, el micrófono nos hacía llegar una confusa y aparatosa mezcla de sonidos, copas depositadas sobre la mesa, algunas exclamaciones de sorpresa y cuerpos que se erguían con precipitación. Eran los 12, levantándose de sus bancos, aturdidos al descubrir las intenciones de su maestro. Y por espacio de varios minutos, silencio.
Un total y elocuente silencio. Nadie parecía dispuesto a reconocer la infantil y torpe actitud general. El final de aquel dramático vacío corrió a cargo de Pedro. Con una voz temblorosa e insegura, preguntó: «Maestro, ¿realmente vas a lavar mis pies?». Jesús debió de levantar su rostro hacia el impetuoso y decepcionado pescador porque, a renglón seguido, se le oyó decir: «Puede que no comprendáis lo que me dispongo a hacer. Pero, de ahora en adelante, conoceréis el sentido de todas estas cosas». Un profundo suspiro escapó de la garganta de Simón Pedro. «Maestro», se le volvió a oír, «¿nunca me lavarás los pies?». Un tímido siseo acompañó a esta imperativa resolución del discípulo. Estaba claro que los 11 aprobaban las palabras de su compañero, rechazando lo que calificaban de penosa humillación. Cómo deseé haber estado presente en aquella escena y, sobre todo, haber escrutado el rostro del Iscariote. ¿De verdad compartía aquel sentimiento? «Pedro», replicó Jesús en un tono que no dejaba lugar a dudas, «en verdad te digo que, si no te limpio los pies, no tomarás parte conmigo en lo que estoy a punto de llevar a cabo». Silencio. 15, 20, 30 segundos de angustioso silencio. No era difícil imaginar los atónitos ojos de Simón. Y, finalmente, otra de las típicas explosiones del buen Galileo. «Entonces, maestro, no me laves solo los pies. También las manos y la cabeza». Nadie en la sala parecía respirar. Solo el chapoteo del agua revelaba que el rabí había iniciado el lavatorio. «Aquel que ya está limpio», intervino de nuevo el maestro, «solo necesita que se le lave los pies. Vosotros, que os sentáis conmigo esta noche, estáis limpios». Se produjo una pausa. Aunque no todos. Aguzamos los oídos, tratando de captar alguna pregunta en relación a la alusión del Galileo. Pero quizá aquellos hombres no supieron evaluar la velada acusación del rabí. Y la voz de Jesús, entremezclada con el ruido del agua, continuó así: «Deberíais haber lavado el polvo de vuestros pies antes de sentaros a tomar el alimento conmigo. Además, quiero hacer este servicio para ilustrar un nuevo mandamiento que voy a daros». No hubo más comentarios. Durante el tiempo que el Galileo permaneció lavando los pies de sus íntimos, 36 minutos en total, solo sus pasos, el sucesivo arrodillarse en torno a la y el chapoteo del agua en la jofaina fueron los únicos registros grabados en el módulo. No hubo más comentarios. Durante el tiempo que el Galileo permaneció lavando los pies de sus íntimos, 36 minutos en total, solo sus pasos, el sucesivo arrodillarse en torno a la y el chapoteo del agua en la jofaina fueron los únicos registros grabados en el módulo. Concluida la operación, Jesús de Nazaret retornó a su diván. El crujir de la madera bajo sus pies fue, en esta ocasión, más lento y reposado. Como si el lavatorio le hubiera relajado. Al poco, su potente voz sonó clara y cálida: ¿comprendéis lo que he hecho? Silencio. «¿Me llamáis, rabí?», añadió en un tono condescendiente, «y decís bien, pues lo soy. Entonces, si el Maestro ha lavado vuestros pies, ¿por qué os negabais a lavaros los unos a los otros? ¿Qué lección debéis aprender de esta parábola en la que el Maestro, tan gustosamente, ha hecho un servicio que vosotros os habéis negado mutuamente? En verdad os digo que un sirviente no es más grande que su amo. Ni tampoco es más grande el enviado que aquel que le envía. Habéis visto cuál ha sido la forma de mi servicio en vida. Bendito sea quien tenga la graciosa valentía de hacer otro tanto. Pero ¿por qué sois tan lentos en aprender que el secreto de la grandeza en el reino del Espíritu nada tiene que ver con los métodos del mundo de lo material? Cuando llegué a esta habitación, no solo rehusabais lavaros los pies unos a otros, sino que, además, discutíais sobre quién debe ocupar los lugares de honor en torno a mi mesa. Esos honores los buscan los fariseos. ¿Y los niños?
Pero no será así entre los embajadores del reino celestial. ¿Es que no sabéis que no puede haber lugar de preferencia en mi mesa? ¿No comprendéis que os amo a cada uno de vosotros como al resto? El lugar más próximo a mí puede no significar nada en relación a vuestro puesto en el reino de los cielos. ¿No ignoráis que los reyes de los gentiles tienen poder y señorío sobre sus súbditos y que, incluso, son llamados benefactores? En el reino de los cielos no será así. Si algunos de vosotros quiere tener la preferencia, que sepa renunciar al privilegio de la edad. Y si otro desea ser jefe, que se vuelva sirviente. ¿Quién es más grande, el que se sienta a comer o el que sirve? ¿No se considera al primero como al principal? Y, sin embargo, observad que yo estoy entre vosotros como el que sirve. En verdad os digo que si así actuáis, haciendo conmigo la voluntad de mi Padre, entonces sí tendréis un lugar, a mi lado, en el poder. Cuando Jesús hubo terminado detuve la cinta, alertando al ensimismado general sobre las escenas que nos disponíamos a escuchar y que arrojan una nueva luz en torno a las confusas explicaciones de los evangelistas acerca de Judas y de su traición. Hacia las 8 de aquella noche del jueves, 6 de abril del año 30 de nuestra era, a la hora, más o menos, de iniciada la histórica última cena, los sensibles receptores instalados en la cuna registraron una serie de pasos y el agudo lamento de los goznes de la puerta de doble hoja al ser abierta. Aquellos sonidos correspondían a la primera salida de los discípulos del cenáculo. Eran los gemelos, Santiago y Judas de Alfeo, que descendían a la planta baja para recoger parte del menú. Recuerdo muy bien sus rostros, desacostumbradamente tristes. El retorno a la cámara quedó igualmente marcado por un segundo chirriar de la puerta, nuevos pasos sobre el entarimado, el entrechocar de los platos y el alegre borboteo, aquí y allá, del agua y el vino al ser escanciados nuevamente. Por espacio de breves minutos, Curtis asistió, entre divertido y escandalizado, a una inconfundible sinfonía de sonidos. Aquellos hombres rudos no se distinguían, precisamente, por su delicadeza a la hora de deglutir los manjares o de sorber las bebidas. Era evidente que los apóstoles tenían hambre. Durante 5 o 10 minutos, nadie hizo el menor comentario. Pero, poco a poco, mediado este segundo plato, empezaron a surgir algunas bromas acerca del cordero asado. El Galileo, recuperado su característico y habitual buen humor, intervino también, haciendo un encendido elogio de la jarosette, una mermelada a base de vino, vinagre y frutas machacadas, confeccionada por la madre del pequeño Juan Marcos y cuya misión era aliviar el riguroso sabor de las obligadas hierbas amargas. Así, progresivamente, la conversación fue haciéndose más alegre e intrascendente. Como si nada hubiese ocurrido. Pero el maestro tenía aún muchas cosas que decir. Y su voz volvió a sonar, 5 por 5, anunciando, pública y oficialmente, la traición del Iscariote. Ya os he dicho cuánto deseaba celebrar esta cena con vosotros. Jesús de Nazaret parecía turbado. Y sabiendo en qué forma las demoníacas fuerzas de las tinieblas han conspirado para llevar a la muerte al Hijo del Hombre, tomé la decisión de cenar con vosotros en esta habitación secreta y un día antes de la Pascua. Los discípulos, a juzgar por los esporádicos chasquidos de sus lenguas, el golpeteo de los huesos al ser arrojados sobre los platos y algún que otro generoso eructo, seguían comiendo, más atentos, al parecer, a las exquisitas viandas que a las proféticas frases del rabí. Ya que, mañana, a esta misma hora, no estaré con vosotros. El dramático anuncio del maestro sí debió ser captado por algunos de los apóstoles porque, de pronto, el trasiego de la cena decreció. Y el silencio se hizo más intenso. Os he dicho en repetidas ocasiones, continuó el nazareno, que debo volver al Padre. Ahora ha llegado mi hora, aunque no era necesario que uno de vosotros me traicionase, poniéndome en manos de mis enemigos.
Tras estas palabras, la ausencia de sonidos fue tal que Curtis llegó a insinuar si se había producido algún fallo en la transmisión. Negué con la cabeza. Por primera vez, los íntimos del Galileo, alertados por el propio Rabí, empezaban a tomar conciencia de la existencia de un renegado en el seno del grupo. Aquello fue tan grave e inesperado que necesitaron varios minutos para reaccionar. Al fin, uno tras otro, con temor, formularon la misma pregunta: ¿soy yo? Con toda intención, con el propósito de que el general advirtiera lo que estaba a punto de acontecer, fui sumando e identificando el origen de las sucesivas interrogantes. Al llegar al 11, ¿soy yo? Todos ellos sin respuesta por parte del nazareno, detuve la cinta. Habrás notado, comenté, que el único que no ha preguntado ha sido Judas. Es obvio, replicó Curtis. El Iscariote, aunque traidor, no era necio. Pues observa lo que viene a continuación. Activé la grabación y, tras el referido y 11, soy yo, surgió la voz de Jesús, repitiendo parte de lo ya expuesto con anterioridad. Es necesario que vaya al Padre. Pero, para cumplir su voluntad, no era preciso que uno de vosotros se convirtiera en traidor. Esto es fruto de la maldad de uno que no ha conseguido amar la verdad. Qué engañoso es el orgullo que precede a la caída espiritual. Un viejo amigo, que incluso, ahora, come mi pan, está deseoso de traicionarme. Incluso ahora, reiteró el Galileo, dando un especial énfasis a sus palabras, que hunde su mano conmigo en el plato. Esta nueva alocución fue seguida de murmullos y de algún que otro y repetitivo: ¿soy yo? Pero el maestro no respondió. Los comentarios entre los discípulos se generalizaron y esta, casi con toda seguridad, fue la razón de que ninguno de los 11 prestara atención a un inmediato y lacónico coloquio entre el Iscariote y Jesús. En mitad de aquel mare magnum de opiniones, Judas, reclinado a la izquierda del maestro, preguntó a su vez, aunque en un tono difícilmente perceptible para el resto: ¿soy yo? A petición mía, el domingo, 9 de abril del año 30, durante las horas que precedieron al despegue del módulo y en las que tuve ocasión de escuchar esta grabación por primera vez, Eliseo había neutralizado el ruido de fondo, amplificando al máximo aquel breve diálogo y los escasos sonidos que parecían proceder del centro de la curvatura de la U. Gracias a este milagro de la técnica fue posible reconstruir un detalle que, como digo, no aparece del todo claro en la exposición de los evangelistas. Una vez formulada la pregunta de Judas, el rabí hundió un trozo de pan en el plato de hierbas que tenía frente a él, ofreciéndoselo al traidor. Segundos después de percibir el crujido del pan al quebrarse contra el fondo de madera del plato, Jesús, también a media voz, respondió con su fatídico: «Tú lo has dicho». No hubo silencio o síntoma alguno que, tras la escueta conversación entre el Iscariote y el rabí, revelaran que los otros 11 habían escuchado la definitiva confirmación de la traición. Normalizados los registros, la cinta solo ofreció una continuación de los atropellados y confusos comentarios de los apóstoles, discutiendo afanosamente sobre la identidad del hipotético renegado. Por pura lógica, si uno solo de los que se sentaban junto al Galileo le hubiera oído, la polémica habría muerto. Prueba de ello es que, al poco, Juan Zebedeo, tumbado a la derecha del maestro, y en un nivel de audición sumamente bajo, como si la pregunta hubiera sido formulada casi al oído, el propio Juan Zebedeo, al referir este episodio, especifica que se recostó sobre el pecho de Jesús, le plantearía: ¿quién es? Debemos saber quién es infiel a su creencia. Y el rabí, en un tono igualmente confidencial, respondió: ya os lo he dicho, incluso aquel a quien doy la sopa. No hubo respuesta de Juan. La costumbre por parte del anfitrión o del invitado de honor de ofrecer pan mojado en una salsa era tan usual en aquellas celebraciones que, muy probablemente, ninguno de los 11, en el caso de haberlo advertido, debió conceder demasiada importancia a tan específico gesto.
En aquellos momentos previos a la segunda exploración dudamos, incluso, de que Juan, tan próximo a la escena en cuestión, hubiera captado la señal de Jesús. Este era otro de los muchos puntos a aclarar en el inminente regreso al año 30. Jesús de Nazaret permaneció callado. En la sala proseguía la batalla dialéctica. Y, de improviso, desde uno de los extremos de la mesa, una excitada e inconfundible voz eclipsó a las demás. Era Simón Pedro. Pregúntale quién es. O, si ya te lo ha dicho, dime quién es el traidor. Por la dirección del sonido, parecía probable que la sugerencia del nervioso Galileo hubiera sido dirigida a Juan. Sin embargo, éste no tuvo oportunidad de satisfacer la curiosidad de Pedro. Suponiendo, claro, que lo supiera en esos instantes. Los cuchicheos y las peregrinas hipótesis de los apóstoles fueron zanjados de golpe por Jesús. Me apena, les manifestó, que este mal haya llegado a prosperar. Esperaba, incluso hasta esta hora, que el poder de la verdad triunfase sobre las decepciones del mal. Pero estas victorias no se ganan sin la fe y un sincero amor por la verdad. No os hubiera dicho esto en nuestra última cena, de no ser porque deseo advertiros y prepararos acerca lo que está ahora sobre nosotros. A pesar de la nitidez de sus palabras, Curtis, Eliseo y yo estuvimos de acuerdo en algo. Aquellos 11 toscos judíos no parecían comprender el verdadero alcance de tales manifestaciones. Como ya relaté anteriormente, los sucesos registrados en las horas que siguieron a dicho convite nos darían la razón. Os he hablado de esto porque deseo que recordéis, después que me haya ido, que sabía de todas estas malvadas conspiraciones y que os advertí de la traición. Y lo hago solo para que podáis ser más fuertes frente a las tentaciones y juicios que tenemos justamente delante. Concluidas estas advertencias, el Nazareno, en un tono imperativo y lo suficientemente alto como para que todos pudieran oírle, se dirigió a Judas, comunicándole: lo que has decidido hacer. Hazlo pronto. Eran las 9 de la noche. El Iscariote no abrió la boca. Se levantó de su asiento y el precipitado crujir de la madera bajo sus sandalias de cuero reveló que se dirigía hacia la puerta y hacia lo inevitable. En esta ocasión, Juan Zebedeo llevaba razón. Ninguno de los presentes, ni siquiera el propio evangelista, entendió el sentido real del mandato de Jesús. Entre otras razones porque, como expliqué en anteriores páginas, suponían que Judas seguía como administrador del grupo. El Iscariote, como es sabido, hacía horas que había traspasado la bolsa común a David Sabirio, el jefe de los emisarios. Todos dieron por hecho que el encargo del maestro, lo que has decidido hacer, hazlo pronto, guardaba relación con su cotidiano menester como pagador o habilitado. Cuando Judas Iscariote hubo abandonado la sala, Curtis hizo un significativo juicio. Una observación que decía mucho sobre las íntimas creencias religiosas del general. Pero yo, entonces, no reparé en la trascendencia del comentario. Entonces es cierto que el traidor no llegó a comulgar. Mi respuesta, una inmediata e irónica sonrisa, le dejó perplejo. No te comprendo, añadió en un tono de reproche. Lo entenderás enseguida, repliqué. Prepárate a oír algo que nada tiene que ver con lo que han escrito 3 de los 4 evangelistas y, muchísimo menos, con la posterior interpretación de las iglesias. ¿Es que no hubo institución de la Eucaristía? Me negué a responder. Pulsé de nuevo la grabación, invitándole a que prestara toda su atención. Como decía, los discípulos no concedieron demasiada importancia a la precipitada salida del Iscariote. Es más, la discusión sobre la identidad del traidor se prolongaría por espacio de algunos minutos. Es casi seguro que Jesús hiciera alguna señal porque, de improviso, la polémica cesó. Se escucharon unos pasos que se aproximaban al diván del rabí y, acto seguido,
el ruido del agua y el vino, a partes iguales, al ser vertidos en la copa del Maestro. El discípulo encargado de esta ceremonia, conocida como la tercera copa o de la bendición, retornó a su puesto. El Galileo se puso en pie e, inmediatamente, el resto hizo otro tanto. Tras una breve pausa, posiblemente, de acuerdo con la tradición y con su propia costumbre, Jesús bendijo la copa, su voz llenó de nuevo el silencio de Masada. Tomad esta copa y bebed todos de ella. Esta será la copa de mi recuerdo. Esta es la copa de la bendición de un nuevo designio divino de gracia y verdad. Este será el emblema de la otorgación y del ministerio del Divino Espíritu de la verdad. De la solemnidad, el rabí pasó a la tristeza. Ya no beberé con vosotros hasta que no lo haga en una nueva forma, en el reino eterno de mi Padre. Los apóstoles parecían sobrecogidos. Una vez que hubieron bebido, la copa de cristal fue depositada sobre la mesa. En ese instante, el suave roce de las vestiduras de Jesús reflejó que estaba inclinándose hacia la U. Tomó algo y, después de dar las gracias, se escuchó el crujido del pan al ser troceado. El micrófono multidireccional captaría igualmente un movimiento generalizado. Como si los discípulos distribuyeran los trozos entre ellos. Tomad este pan y comedlo, les anunció el Maestro. Os he manifestado que soy el pan de la vida, que es la vida unificada del Padre y del Hijo en un solo don. La palabra del Padre, tal como fue revelada por el Hijo, es realmente el pan de la vida. Cuando hubieron comido se reclinaron sobre los divanes, haciéndose de nuevo el silencio. Parecía como si el Galileo, no sé si sus hombres también, hubiera entrado en una profunda reflexión. A punto estuve de intervenir. Ardía en deseos de comentar aquellas últimas frases sobre el vino y el pan, tan distintas a las que figuran en los escritos de Mateo, Marcos y Lucas. Pero, con buen criterio, supongo, lo dejé para el final de la grabación. Al fin, Jesús rompió su silencio. Cuando hagáis estas cosas, recordad la vida que he vivido en la tierra y regocijaos porque continuaré viviendo con vosotros. No luchéis para averiguar quién es el más grande entre vosotros. Sed como hermanos. Y cuando el reino crezca hasta alcanzar numerosos grupos de creyentes, no luchéis tampoco por esa grandeza o por buscar el ascenso entre tales grupos. Y tan a menudo como hagáis esto, hacedlo en memoria mía. Y cuando me recordéis, primero mirad atrás, a mi vida en la carne. Y recordad que una vez estuve con vosotros. Entonces, por la fe, percibid que todos cenaréis alguna vez, conmigo, en el reino eterno del Padre. Esta es la nueva Pascua que os dejo, la palabra de la eterna verdad, mi amor por vosotros y el derramamiento del Espíritu sobre la carne. A una señal del Maestro, los 11 se levantaron y entonaron el Salmo 118. Aleluya. Dad gracias a Yahvé, porque es bueno, porque es eterno su amor. La voz del Maestro, recia y sostenida, se impuso desde el principio, eclipsando y conduciendo las de sus hombres. Yahvé está por mí, no tengo miedo, ¿qué puede hacerme el hombre? Sentí un nuevo escalofrío. Hasta las estrofas parecían especialmente escogidas para aquel momento. La piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido, esta ha sido la obra de Yahvé. Finalizado el cántico, algunos de los discípulos comentaron la necesidad de volver a Getsemaní. La cena había terminado y, obviamente, se hacía tarde. Pero Jesús les indicó que se sentaran. Recordáis bien cuando os envié sin bolsa ni cartera incluso, os advertí que no llevaseis ropa de repuesto. Los apóstoles, con monosílabos, respondieron afirmativamente. Todos recordaréis que nada os faltó. Sin embargo, ahora los tiempos son difíciles. Ya no podéis depender de la buena voluntad de las multitudes. Por tanto, en adelante, aquel que tenga bolsa, que la lleve. Cuando salgáis al mundo a proclamar esta buena nueva, haced provisión para vuestro sustento, como mejor os parezca. He venido a traer la paz, pero, por un tiempo, esta no aparecerá.
Ha llegado el tiempo en que el Hijo del Hombre será glorificado y el Padre, en él. Su voz volvió a turbarse. Amigos míos, voy a estar con vosotros solo un poco más. Pronto me buscaréis, pero no me hallaréis, pues voy a un lugar al que, esta vez, no podéis venir. Cuando hayáis terminado vuestro trabajo en la tierra, al igual que yo he concluido el mío, entonces vendréis a mí en la misma forma en que yo me preparo ahora para ir al Padre. Los solapados comentarios de varios de los discípulos evidenciaban que no terminaban de entender a su maestro. Pero Jesús, como si no los hubiera oído, continuó: en muy poco tiempo voy a dejaros. Ya no me veréis en la tierra, pero todos me veréis en el tiempo venidero, cuando ascendáis al reino que me ha dado mi Padre. Herida por la tristeza, su voz se vino abajo. Y los 11, aunque sin demasiada decisión, se enzarzaron en una nueva disputa, pujando por desvelar el misterioso significado de aquellas frases. Jesús de Nazaret les dejó hablar y, al cabo de unos minutos, incorporándose, les dirigió unas palabras que, al igual que otras muchas, han sido pésimamente transmitidas. Cuando os referí una parábola, señalando cómo debéis estar deseosos de serviros los unos a los otros, os dije también que deseaba daros un nuevo mandamiento. Lo haré ahora ya que estoy a punto de dejaros. Conocéis perfectamente el mandamiento que ordena amaros recíprocamente y a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Jesús hizo una estudiada pausa. Sin embargo, no estoy del todo satisfecho, incluso con esta sincera devoción por parte de mis hijos. Deseo que hagáis mayores actos de amor en el reino de la hermandad de los creyentes. Por eso, he aquí mi nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. La expresión, como yo os he amado, fue reforzada con una clara elevación del tono de su voz. Si así lo hacéis, los hombres sabrán que sois mis discípulos. Acto seguido, el nazareno se refirió a algo que tampoco ha sido recogido en su totalidad. Ni siquiera por Juan, que se hallaba a su diestra. Con este nuevo mandamiento no cargo vuestras almas con un nuevo peso. Al contrario, os traigo nueva alegría y hago posible que experimentéis un nuevo placer al conocer las delicias de la donación por el amor hacia vuestro prójimo. Yo mismo estoy a punto de experimentar el supremo regocijo, aun cuando soporte una pena exterior, con la entrega de mi afecto por vosotros y por el resto de los mortales. Cuando os invito a amaros los unos a los otros, tal y como yo os he amado, os presento la suprema medida del verdadero afecto. Ningún hombre puede alcanzar un amor superior a este, el de dar la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y continuaréis siéndolo si tan solo deseáis hacer lo que os he enseñado. Me habéis llamado maestro, pero yo no os llamo sirvientes. Si os amáis los unos a los otros como yo os estoy llamando, entonces seréis mis amigos y yo os hablaré alguna vez de aquello que mi Padre me ha revelado. No sois vosotros quienes me habéis elegido, sino yo. Y os he ordenado que salgáis al mundo para entregar el fruto del servicio amoroso a vuestros semejantes, de la misma forma que yo he vivido entre vosotros y os he revelado al Padre. Ambos trabajaremos con vosotros y experimentaréis la divina plenitud de la alegría si tan solo obedecéis este nuevo mandamiento: amaros unos a otros como yo os he amado. Si compartís el regocijo del Maestro, debéis compartir su amor. Y compartir su amor significa que habéis compartido su servicio. Tal experiencia de amor no os libra de las dificultades de este mundo. Pero, ciertamente, hace nuevo al viejo mundo. A continuación, Jesús de Nazaret pronunciaría unas frases, una de ellas en especial, que, de haber sido conocidas, quizá hubieran modificado algunos de los incongruentes conceptos religiosos sobre el sacrificio. Recordad, es lealtad lo que yo pido, no sacrificio. La conciencia de sacrificio implica la ausencia de ese afecto incondicional que hubiera hecho de dicho servicio amoroso una suprema alegría. La idea de deber u obligación significa que, mentalmente, os convertís en sirvientes, perdiendo así la poderosa sensación de practicar vuestro servicio como amigos y para los amigos. La amistad trasciende el significado del deber y el servicio de un amigo hacia otro jamás debe calificarse como sacrificio. El Maestro os ha enseñado que sois los hijos de Dios.
Os ha llamado hermanos y ahora, antes de partir, os llama a sus amigos. Jesús optó por abandonar su diván. Y, mientras caminaba de un extremo a otro del salón, les dirigió la siguiente parábola. Yo soy la verdadera cepa y mi padre, el labrador. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Mi padre solo pide que deis mucho fruto. La viña solo se poda para aumentar la fertilidad de sus ramas. Todos los sarmientos que brotan de mí y que no dan fruto, mi padre los arrancará. En cambio, aquellos que lleven fruto, el Padre los limpiará para que multipliquen su riqueza. Ya estáis limpios, a través de las palabras que os he dirigido, pero debéis continuar limpios. Debéis morar en mí y yo en vosotros. Si es separado de la cepa, el sarmiento morirá. Así como la rama no puede llevar fruto si no mora en la viña, así vosotros no podéis rendir los frutos del amor si no moráis en mí. Recordad, yo soy la verdadera cepa y vosotros los sarmientos vivientes. El que vive en mí, y yo en él, dará mucho fruto y experimentará la suprema alegría de la cosecha espiritual. Si mantenéis esta conexión viviente y espiritual conmigo, vuestros frutos serán abundantes. Si moráis en mí y mis palabras en vosotros, podréis comunicaros libremente conmigo. Entonces, mi espíritu viviente os infundirá de tal forma que podréis solicitar lo que queráis. El Padre garantizará nuestra petición. Así es glorificado el Padre. Que la cepa tenga muchas ramas vivientes y que cada sarmiento proporcione mucho fruto. Cuando el mundo vea esas ramas vivas y cargadas de fruto, es decir, a mis amigos que se aman como yo les he amado, los hombres sabrán entonces que sois en verdad mis discípulos. Como mi Padre me ha amado, así os he amado. Vivid en mi amor, al igual que yo vivo en el del Padre. Si hacéis como os he enseñado, moraréis en mí, tal y como he prometido, en su amor. Los discípulos seguían sin comprender. El maestro guardó un par de minutos de silencio, pero siguió paseando por la estancia, escuchando, como nosotros, las dispares opiniones de sus hombres sobre el mensaje de la cepa y los sarmientos. Finalmente, deteniéndose frente a la puerta, solicitó silencio, insistiendo una vez más sobre su inminente partida. Cuando os haya dejado, no os desalentéis ante la enemistad del mundo. No decaigáis cuando creyentes de débil corazón se vuelvan, incluso, contra vosotros y unan sus manos a las de los enemigos del reino. Si el mundo os odia, recordad que me odió a mí antes que a vosotros. Si fueseis de este mundo, entonces el mundo amaría lo suyo propio. Pero, como no lo sois, el mundo se niega a amaros. Estáis en este mundo, pero vuestras vidas no deben ser de este mundo. Os he escogido de entre el mundo para representar el espíritu de otro mundo. Recordad siempre mis palabras, el sirviente no es más grande que su amo. Si se atreven a perseguirme, también os perseguirán a vosotros. Si mis palabras ofenden a los no creyentes, también las vuestras ofenderán a los sin Dios. Os harán todo esto porque no creen en mí ni en el que me envió. Por eso sufriréis muchas cosas en nombre del reino. Pero, cuando soportéis estas tribulaciones, recordad que yo también sufrí antes que vosotros en el nombre de este reino celestial. Muchos de los que os asalten son ignorantes de la luz del cielo. Esto, en cambio, no es así para algunos que ahora nos persiguen. Si no les hubiésemos enseñado la verdad, podrían hacer cosas extrañas, sin caer en la condena. Pero ahora, puesto que han conocido la luz y se han atrevido a rechazarla, no tienen excusa para su actitud. El que me odia, odia a mi Padre. No puede ser de otro modo. Del mismo modo que la luz os salvará, si es aceptada, os condenará si, a sabiendas, resulta rechazada. ¿Y qué he hecho yo para que estos hombres me odien con tanto ahínco? Nada, salvo ofrecerles la hermandad en la tierra y la salvación en el cielo. ¿Es que no habéis leído en la Escritura? Y me odiaron sin una causa. Pero no os dejaré solos en el mundo. Muy pronto, después que me haya ido, os enviaré un espíritu ayudador. Tendréis entonces con vosotros a uno que tomará mi lugar.
Uno que continuará enseñando el camino de la verdad y que, incluso, os consolará. No permitáis que se turben vuestros corazones. Creéis en Dios. Continuad creyendo también en mí. Aunque yo debo dejaros, no estaré lejos de vosotros. Ya os he dicho que en el universo de mi Padre hay muchos lugares donde quedarse. Si esto no fuera verdad, no os hubiese hablado repetidamente sobre ello. Voy a volver a esos mundos de luz, estaciones en el cielo del Padre, a las que alguna vez ascenderéis. Desde estos lugares vine a este mundo y ahora ha llegado el momento en el que debo volver al trabajo de mi Padre en las esferas de lo alto. Por tanto, si voy antes que vosotros al reino celestial del Padre, tened la seguridad de que enviaré a por vosotros para que podáis estar conmigo en los lugares que fueron preparados para los hijos mortales de Dios, antes de que existiese este mundo. Extrañas palabras, musitó Curtis, refiriéndose a los mundos de luz. Muy extrañas. Sobre todo para aquellos hombres del año 30, remaché con toda intención. Aunque deba dejaros, continuó Jesús ante la lógica incomprensión de los atentos discípulos, seguiré presente en espíritu. Finalmente, estaréis conmigo, en persona, cuando hayáis ascendido hasta mí, en mi universo, así como yo estoy a punto de ascender a mi Padre, a su universo mayor. Y lo que os digo es eterno y verdadero, aunque ahora no lo comprendáis del todo. Yo voy al Padre y, aunque ahora no podáis seguirme, ciertamente lo haréis en épocas venideras. Los pasos del Galileo se dirigieron a su diván. Y, una vez reclinado, uno de los apóstoles se puso en pie, poniendo de manifiesto su peculiar sentido práctico. Era Tomás. Maestro, le dijo, no sabemos a dónde vas. No conocemos el camino. Pero, si nos lo muestras, esta misma noche te seguiremos. Aquellas palabras resumían a la perfección el desconcierto y el amor de los 11 por su rabí. La respuesta del maestro no se hizo esperar. Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre va al Padre si no es a través mío. Todos los que encuentran al Padre, primero me encuentran a mí. Si me conocéis, conocéis el camino hacia el Padre. Y vosotros me conocéis porque habéis vivido conmigo y ahora me veis. Jesús quedó en suspenso, como buceando en los corazones de sus amigos. Pero, como se verá a continuación, sus razonamientos eran demasiado profundos. Tomás tomó asiento de nuevo y, en mitad de un significativo silencio, solo se escuchó un lejano intercambio de opiniones entre dos de los discípulos. Eran Felipe y Bartolomé. El primero, atendiendo quizá a un ruego o a una sugerencia del segundo, se incorporó y, dirigiéndose al rabí, habló así: Maestro, muéstranos al Padre y todo cuanto has dicho quedará claro. El nazareno replicó en un tono de evidente decepción: Felipe, ¿he estado tanto tiempo contigo y aún no me conoces? De nuevo os declaro, quien me haya visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir entonces muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y Él en mí? ¿No os he enseñado que las palabras que yo hablo no son mías sino del Padre? Yo hablo por el Padre y no por mí mismo. Estoy en este mundo para hacer su voluntad y eso es lo que he hecho. Mi Padre mora en mí y actúa a través mío. Creedme cuando digo que el Padre está en mí y que yo estoy en Él. O, si no, creed al menos en nombre de la vida que he llevado y en nombre mis obras. Los 11, con más buena fe que otra cosa, se enzarzaron en una nueva discusión. Y nosotros percibimos cómo el maestro se levantaba de su asiento, dirigiéndose hacia el lugar en el que se hallaban las vasijas y las jarras de agua. Escuchamos entonces un chapoteo, como si alguien procediera a refrescarse el rostro, y, a continuación, las pisadas del rabí, retornando a su diván. La polémica fue encrespándose y, en mitad de aquel laberinto de voces, se impuso de nuevo Simón Pedro. Al parecer, se disponía a lanzarse a la aventura de un extenso discurso.
Sus palabras fueron cortadas en seco por el Galileo. Cuando haya ido al Padre, intervino de nuevo Jesús, y después que Él acepte el trabajo que he hecho en la tierra para vosotros y yo reciba la soberanía final de mi propio dominio, entonces diré a mi Padre, habiendo dejado a mis hijos solos sobre la tierra, de acuerdo con mi promesa, les envío otro enseñante. Y cuando el Padre lo apruebe, yo vertiré el Espíritu de la verdad sobre toda la carne. El Espíritu de mi Padre está ya en vuestros corazones y, cuando llegue ese día, también me tendréis a mí con vosotros, así como ahora tenéis al Padre. Este nuevo don es el Espíritu de la verdad viviente. Los no creyentes no escucharán sus enseñanzas, pero los hijos de la luz lo recibirán con agrado y con todo su corazón. Y conoceréis a este Espíritu cuando venga, de la misma forma que me habéis conocido a mí. Y recibiréis este don en vuestros corazones y Él morará en vosotros. ¿Os dais cuenta, por tanto, que no voy a dejaros sin ayuda y sin guía? No os dejaré en la desolación. Hoy solo puedo estar con vosotros en persona. En los tiempos venideros estaré con vosotros y con el resto de los hombres que deseen mi presencia, donde quiera que estéis y con cada uno al mismo tiempo. ¿No os dais cuenta que es mejor para mí que me marche y que os deje en la carne para que pueda estar con vosotros en espíritu? Dentro de unas pocas horas, el mundo no me verá más. Pero continuaréis conociéndome en vuestros corazones hasta que os envíe al nuevo enseñante, al Espíritu de la verdad. Así como he vivido con vosotros en persona, así viviré entonces en vosotros. Seré uno con vuestras experiencias personales en el reino del Espíritu. Y, cuando haya llegado el momento de que esto suceda, sabréis ciertamente que yo estoy en el Padre y que, mientras vuestra vida está oculta con el Padre en mí, yo también estaré con vosotros. He amado al Padre y mantenido su palabra. Me habéis amado y mantendréis mi palabra. Así como mi Padre me ha dado de su Espíritu, así os daré yo del mío. Y este Espíritu de verdad que yo otorgaré sobre vosotros os guiará y confortará y, finalmente, os conducirá a toda la verdad. Os digo estas cosas para que podáis prepararos mejor y soportar las pruebas que están ahora frente a nosotros. Cuando ese nuevo día llegue, seréis habitados por el Hijo y por el Padre. Y estos dones del cielo trabajarán siempre el uno con el otro, al igual que el Padre y yo hemos forjado sobre la tierra, y ante vuestros ojos, al Hijo del Hombre como a una sola persona. Este Espíritu amigo os traerá a la memoria todo cuanto os he enseñado. Aquellas, sin duda, difíciles palabras terminaron por confundir los ya diezmados ánimos de los discípulos. Nadie replicó. ¿Quién podía asociar la profundidad de dicho mensaje a las arraigadas ideas de un Mesías político y libertador del yugo romano? Necesitarían tiempo y la irrupción de ese espíritu de verdad para empezar a vislumbrar la grandeza de lo que Jesús acababa de anunciarles. Pero no adelantemos acontecimientos. El caso es que, en medio de tanto silencio y confusión, uno de los más tímidos apóstoles, el gemelo Judas de Alfeo, se atrevió a levantarse y a preguntar: «Maestro, siempre has vivido entre nosotros como un amigo. ¿Cómo te conoceremos cuando ya no te manifiestes a nosotros, sino a través de ese espíritu? Si el mundo no te ve, ¿cómo estaremos seguros de ti? ¿Cómo te mostrarás a nosotros?» Hijitos míos, la voz del Galileo era sumamente cordial, yo me marcho. Vuelvo al Padre. Dentro de muy poco ya no me veréis como lo hacéis ahora, como carne y sangre. Y en muy poco tiempo os enviaré a mi espíritu, que es igual a mí, excepto por este cuerpo material. Este nuevo enseñante es el Espíritu de la verdad, que vivirá con cada uno de vosotros, en vuestros corazones. Por tanto, todos los hijos de la luz serán uno. De esta forma, tanto mi Padre como yo podremos vivir en las almas de cada uno de vosotros y también en los corazones de los otros hombres que nos aman y que hacen realidad ese amor, amándose unos a otros como yo, ahora, os estoy amando. Por espacio de algunos minutos, Pedro, los hermanos Zebedeo y Mateo se dirigieron al Maestro,
formulándole preguntas sobre el misterioso espíritu de la verdad y sobre su no menos incomprensible partida. Jesús de Nazaret pasaría a responder a todas ellas en lo que, evidentemente, era su discurso de despedida. Os digo todo esto, repitió por enésima vez, para que podáis estar preparados frente a lo que os aguarda y no caigáis en el error. Las autoridades no se contentarán con arrojaros fuera de las sinagogas. Os aviso, se acerca la hora en que aquellos que os maten crean que están haciendo un servicio a Dios. Os harán todo esto porque no conocen al Padre. Y han rehusado conocerle porque han rehusado recibirme. Y ellos rehúsan recibirme cuando os rechazan. Os cuento estas cosas por adelantado para que, cuando os llegue la hora, como ha llegado ahora la mía, podáis reconfortaros al recordar que todo me era conocido y que mi espíritu estará con vosotros en todos vuestros sufrimientos. Era con este fin por el que he estado hablando tan claramente desde el comienzo. Incluso os he advertido que los enemigos de un hombre pueden ser los de su propia casa. Aunque la buena nueva del reino nunca deja de traer gran paz al alma del creyente, no traerá paz a la tierra hasta que el hombre se muestre deseoso de creer en mi enseñanza con todo su corazón, estableciendo la práctica de hacer la voluntad del Padre como el propósito principal de toda vida mortal. Y ahora que os dejo, viendo que ha llegado la hora en que estoy a punto de ir al Padre, estoy sorprendido de que ninguno de vosotros me haya preguntado, ¿por qué nos dejas? De todas formas, sé que os hacéis estas preguntas en vuestros corazones. Os hablaré con claridad. Como un amigo a otro. El silencio se hizo más denso. Señal inequívoca de la expectación despertada por el Maestro. Es en verdad provechoso para vosotros que yo me marche. Si no me fuera, el nuevo enseñante no podría venir a vuestros corazones. Debo ser despojado de este cuerpo mortal y restituido a mi lugar, en lo alto, antes de que pueda enviar a ese Espíritu enseñante. Y cuando el Espíritu venga a morar en vosotros, Él iluminará la diferencia entre el pecado y la rectitud y os hará capaces de juzgar sabiamente. El cansancio debía estar haciendo estragos entre sus hombres porque, de pronto, Jesús hizo alusión a ello. Aún tengo mucho que deciros, aunque veo que ya no os tenéis en pie. Cuando el Espíritu venga, Él os conducirá finalmente a toda la verdad, haciéndoos pasar por las muchas moradas del universo de mi Padre. Este Espíritu no hablará de sí mismo. Os mostrará lo que el Padre ha revelado al Hijo incluso, las cosas venideras. Él me glorificará, así como yo lo he hecho con el Padre. Él viene después de mí y os revelará mi verdad. Todo lo que el Padre tiene en este dominio es ahora mío. Por tanto, este nuevo enseñante tomará de lo que es mío y os lo manifestará. Dentro de muy poco os dejaré, aunque por poco tiempo. Después, cuando volváis a verme, yo estaré ya camino de mi Padre. Entonces, incluso, no me veréis por mucho tiempo. Como era de esperar, los apóstoles resultaron nueva y profundamente confundidos. Y aprovechando el silencio del Maestro, empezaron a preguntarse unos a otros, ¿qué es lo que nos ha contado? En breve voy a dejaros y, cuando me veáis, será por poco tiempo, pues estaré camino del Padre. ¿Qué puede querer decir con ese dentro de muy poco y con él aunque por poco tiempo? No podemos comprender lo que nos está diciendo. Las respuestas a estas obvias preguntas, fácilmente comprensibles para los que saben de la resurrección del Hijo del Hombre, no tardarían en producirse. Pero los fatigados discípulos necesitarían semanas para asimilarlas en su totalidad. Os preguntáis qué quise decir cuando hablé de que dentro de muy poco no estaría ya con vosotros y que, cuando me vieseis otra vez, estaría de camino a mi Padre. Os he hablado claramente, insistió Jesús. El Hijo del Hombre debe morir, pero se volverá a levantar. ¿Es que no podéis discernir el significado de mis palabras? Primero os apenaréis. Más tarde, cuando estas cosas hayan sucedido, os regocijaréis con todos aquellos que lo comprendan.
Una mujer está verdaderamente afligida a la hora del parto. Pero, una vez libre del hijo, olvida de inmediato su angustia ante la alegría de saber que ha traído un hombre al mundo. Y así estáis, a punto de afligiros ante mi partida. Pero pronto os volveré a ver y, entonces, vuestra tristeza se convertirá en regocijo. Y recibiréis una nueva revelación sobre la salvación de Dios. Una revelación que ningún hombre podrá arrebataros. Y todos los mundos serán benditos en esta misma revelación de vida al llevar a cabo el derrocamiento de la muerte. Hasta ahora habéis hecho todas vuestras peticiones en nombre de mi Padre. Después de que volváis a verme, también podréis pedir en mi nombre y yo os oiré. Aquí abajo os he enseñado en proverbios y os he hablado en parábolas. Lo hice así porque solo erais niños en el espíritu. Pero ha llegado el tiempo en que os hablaré claramente con respecto al Padre y a su reino. Y lo haré porque el mismo Padre os ama y desea ser plenamente revelado a vosotros. El hombre mortal no puede ver al Padre. Por eso he venido al mundo, para mostrároslo. Cuando el crecimiento del Espíritu os perfeccione, entonces veréis al mismo Padre. Ante nuestro asombro, algunos de los discípulos replicaron con frases como estas: mirad, realmente nos habla con claridad. Seguramente, el Maestro ha venido de Dios. Pero ¿por qué dice que debe volver con el Padre? A pesar de sus reiterados esfuerzos, saltaba a la vista que no le comprendían. Aquellos rudos galileos estaban muy lejos de captar el glorioso y esperanzador sentido de sus palabras. Pero, curiosamente, e invito a los cristianos a que lo comprueben por sí mismos, ninguno de los evangelistas reconoce esta humana limitación de sus cerebros en aquellos dramáticos momentos. Finalizado lo que podríamos calificar de discurso de despedida, el nazareno se separó de su diván. Algunos de los apóstoles le imitaron y, durante 15 o 20 minutos, departieron amistosamente, rememorando algunas de las experiencias de su vida en común. Después, todos ocuparon sus respectivos puestos. Jesús se dispone a impartir los últimos consejos, advertía al no menos fatigado general. Pero Curtis me hizo un gesto tranquilizador. Estaba dispuesto a escuchar hasta el final. Cuando los 11 volvieron a reclinarse en sus divanes, el maestro, en pie, les habló así: mientras permanezco con vosotros, bajo la forma de carne, no puedo ser más que un individuo en medio del mundo. Pero, cuando haya sido liberado de esta investidura de naturaleza mortal, podré volver como espíritu y morar en cada uno de vosotros y en los otros creyentes en este Evangelio del Reino. Así, el Hijo del Hombre se volverá una encarnación espiritual en las almas de todos los creyentes verdaderos. Cuando haya vuelto a vosotros en espíritu podré guiaros mejor a través de esta vida y de las muchas moradas de la vida futura en el cielo de los cielos. La vida en la eterna creación del Padre no es un descanso, una ociosidad sin fin. Aún no sé por qué lo hice. El caso es que detuve la grabación, rebobinando parte de la misma. Curtis y Eliseo me miraron sorprendidos. Pero no preguntaron. A través de esta vida, volvió a escucharse la voz de Jesús y de las muchas moradas de la vida futura en el cielo de los cielos. La vida en la eterna creación del Padre no es un descanso, una ociosidad sin fin o una egoísta comodidad, sino una incesante progresión en gracia, verdad y gloria. Cada una de las muchas moradas en la casa de mi Padre es un lugar de paso, una vida diseñada para que os sirva de preparación para la siguiente. Y así, los hijos de la luz seguirán de gloria en gloria hasta que alcancen el estado divino, en el que serán espiritualmente perfectos, al igual que el Padre es perfecto en todas las cosas. Dios mío. Estallé sin poder contenerme. ¿Habéis oído lo mismo que yo? Es la promesa más clara y rotunda, no de una, sino de muchas, vidas, en continua y progresiva perfección. ¿Pero qué pueden ser esas moradas? He aquí otra maravillosa razón para volver, remachó mi compañero,
clavando su mirada en Curtis. El general asintió en silencio. Acto seguido, el maestro haría una sutil recomendación. Una insinuación que, cuando se analiza detenidamente, pone en tela de juicio el empeño de muchos cristianos en imitar en todo al Hijo del Hombre. Si me seguís cuando os deje, poned vuestros más ardientes esfuerzos en vivir de acuerdo con el espíritu de mis enseñanzas y con el ideal de mi vida, hacer la voluntad de mi Padre. Haced esto en lugar de intentar imitar mi natural vida en la carne. El Padre me envió a este mundo, pero solo unos pocos han elegido recibirme en plenitud. Yo vertiré mi espíritu sobre toda carne, pero no todos los hombres elegirán recibir a este nuevo enseñante como guía y consuelo de su alma. Sin embargo, los que lo reciban se verán iluminados, limpios y confortados. Y este espíritu de la verdad se transformará en ellos en un pozo de agua viva, manando a la vida eterna. Y ahora, puesto que estoy a punto de dejaros, quiero transmitiros palabras de consuelo. Os dejo la paz. Mi paz os doy. Y doy estos dones, no como los da el mundo, por medidas. Doy a cada uno de vosotros todo lo que seáis capaces de recibir. No permitáis que vuestro corazón se turbe, ni que se muestre temeroso. Yo he superado al mundo y, en mí, todos triunfaréis por la fe. Os he advertido que el Hijo del Hombre será muerto, pero os aseguro que volveré antes de ir al Padre, aunque solo sea por un poquito. Y después que haya ascendido al Padre, con seguridad enviaré al nuevo enseñante para que habite en vuestros mismos corazones. Y cuando veáis que llega el momento en que todo esto ocurre, no os consternéis. Creed. Tanto más cuanto que lo sabíais con antelación. Os he amado con gran afecto y no os dejaría, pero es la voluntad del Padre. Mi hora ha llegado. No dudéis de estas verdades, aunque os halléis dispersos en el extranjero a causa de las persecuciones o abatidos por muchas penas. Cuando os sintáis solos en el mundo, yo sabré de vuestra soledad, de la misma forma que vosotros sabréis de la mía cuando dejéis al Hijo del Hombre en manos de sus enemigos. La diferencia es que yo nunca estoy solo. El Padre siempre está conmigo. Incluso en esos momentos rogaré por vosotros. Os he dicho todas estas cosas para que podáis tener paz y la tengáis abundantemente. En este mundo tendréis tribulaciones, pero estad de buen humor. Yo he triunfado en el mundo y os he mostrado el camino hacia la eterna alegría y hacia el servicio eterno. No dejéis que se turbe vuestro corazón. Ni le dejéis tener miedo. Aquellas hermosas palabras pusieron casi punto final a la llamada última cena. Solo restaba un postrero y emotivo capítulo, el de las despedidas personales. 1. 2 pasos. El maestro fue a situarse frente al diván ocupado por Juan Zebedeo. Este se levantó al punto. Y el Galileo, en un cálido y entrañable tono, le dirigió las siguientes palabras de despedida. Tú, Juan, eres el más joven de mis hermanos. Has estado muy cerca de mí y, aunque os amo a todos con el mismo afecto que un padre tiene por sus hijos, fuiste designado por Andrés como uno de los 3 que siempre debía estar cerca de mí. Curtis rogó que detuviera la cinta. ¿Qué significa esto?, me interrogó, dando por hecho que conocía la respuesta. ¿De qué designación habla? El legado de Jesús de Nazaret. Entre lo divino y lo humano, la séptima parte concluye con el eco de las palabras de Jesús resonando en los corazones de los apóstoles y, por supuesto, en los de nuestros protagonistas. En su discurso final, el Maestro se revela como un ser de fascinantes contradicciones. Por un lado, habla de mundos de luz y moradas en el cielo del Padre, con una autoridad que trasciende el ámbito terrenal. Por otro, se muestra accesible, lavando los pies de sus discípulos y compartiendo el pan con ellos. Sus advertencias sobre la persecución que les espera a sus seguidores, os perseguirán como me han perseguido a mí, cobran un nuevo significado a la luz de la misión del caballo de Troya.
¿Acaso Curtis, Jasón y Eliseo no se enfrentan también a un destino incierto, a una traición de sus propias limitaciones humanas ante los misterios del tiempo? El momento en que Jesús, tras el lavatorio, mira a Judas y le dice lo que has decidido hacer, hazlo pronto, nos deja con un escalofrío. ¿Es este el mismo tipo de conocimiento que los astronautas tienen sobre su propio destino? Saben, como Jesús, que están caminando hacia un abismo, pero lo hacen por un bien mayor. Las palabras de Jesús a Juan Zebedeo, designándolo como el que siempre debe estar cerca de mí, nos recuerdan la relación especial que existe entre los viajeros del tiempo y su misión. ¿Quién es el discípulo amado en esta historia? ¿Curtis, Jasón o Eliseo? El tiempo se acaba para nuestros protagonistas. Si la séptima parte nos acercó al corazón de Jesús de Nazaret, la octava promete revelar si su mensaje de esperanza también puede aplicarse a estos viajeros del tiempo. ¿Encontrarán, como él prometió, muchas mansiones en su viaje? ¿O se enfrentarán a un destino tan trágico como el que él parece aceptar con serenidad? No te pierdas la octava parte. Suscríbete ya a Mi Dios Azul y síguenos para más aventuras donde la ciencia y la fe colisionan.